simposio que en el día de hoy va a estar a cargo de la profesora Ida Mauro, a la que damos las gracias por haber aceptado nuestra invitación. Estamos muy contentos de tenerte aquí. No veo ningún alumno de segundo, pero bueno, si los alumnos de segundo a Ida ya le conocen porque colabora con nosotras en un proyecto de innovación docente que ha empezado a funcionar este año y yo creo que tiene pinta de que podemos seguir trabajando con ellas. Ida, en un seminario dedicado a territorios, a circulación y a intercambios, y en un seminario de investigación, pues nos pareció que era una investigadora muy pertinente para estar aquí hoy, porque tanto su trayectoria académica como su propia investigación está muy vinculada precisamente a las temáticas que nos ocupan en este ciclo de conferencias, de seminarios que conforman el SIMO este año. Como sabéis, la circulación, los territorios y los intercambios son el eje de nuestro seminario, y en el caso de Ida Mauro, su propia trayectoria también tiene mucho de circulación y mucho de intercambio, porque Ida viene de Italia, su formación, digamos, undergraduate, viene de la Universidad de Fusa, ¿puede ser? Sí, ¿vale? Y bueno, estuvo vinculada de alguna manera también a Federico II de Nápoles, y después vino a hacer su doctorado en Cataluña. Ha estado vinculada a las tres grandes universidades de Barcelona, a la Autónoma de Barcelona, a la Pompeu Fabra, y ahora mismo está en la Universidad de Barcelona, donde ocupa el puesto de contratado doctor. Y lo que más nos interesa, aparte de estos datos así, es su investigación. Y la investigación de Ida se ha ocupado esencialmente de las relaciones entre los territorios de la monarquía hispánica en Italia, en concreto el Reino de Nápoles, y la propia monarquía, centrado específicamente en la circulación de objetos, de ideas, de personas, desde una perspectiva pues, transversal, porque aunque digamos que la formación primigenia de Ida se enfocó en la historia del arte, en el fondo y en la forma y en el exterior y en todo, su investigación es una investigación de historia cultural, pero que también está muy conectada a la historia política. Por eso nos parece que era muy oportuno que pudierais escucharla en torno a cuestiones que le están preocupando en los últimos tiempos y que tienen que ver con las delegaciones del Reino de Nápoles enviadas a la corte de los Austrias, considerándolas como un elemento central de la comunicación política entre la monarquía y los territorios, y que nos dan también pistas para comprender el modo de gobernar por parte de la monarquía y los territorios. Durante una época también estuvo trabajando la relación de los virreyes y de los obispos entre la monarquía y el Reino de Nápoles, y la circulación de obras de arte y de influencias artísticas entre Nápoles y España. Bueno, insisto, creo que va a ser muy interesante para todos nosotros, vamos a aprender muchísimo, estamos muy contentos de tenerte aquí, ojalá no sea la última vez que vengas a Santander, y nada, te damos la palabra. Muchas gracias Mara, gracias Susana, gracias Tomás. Yo estoy muy contenta de poder estar aquí porque este seminario, bueno, por un lado, estoy en una cartelera del 10º SIMO llena de maestros, personas que para mí, aunque a distancia, los he considerado maestros por su manera de trabajar, por los temas que han estudiado, y de colegas también para mí de referencia y muy cercanos para unas temáticas. De hecho, ahora comentaba Susana que me gustaría también poder volver al próximo seminario para poder escuchar a Guillaume Godin de la Universidad de Tolosa, que está trabajando sobre temáticas muy cercanas a las de las cuales hablaré hoy. De hecho, creo que, a ver, vuestra programación debería detrás la capacidad de poder seguir o de ir tocando a lo largo de las conversaciones que espero que podamos tener después al finalizar mi charla, tocando estos aspectos que, más allá de la inevitable circulación de una monarquía tan extensa como la monarquía hispánica, hablan también de la contribución que pudo haber a partir de agentes locales, en mi caso de estas delegaciones territoriales que intentaban hacer escuchar su voz y tener también una capacidad decisional, pero sobre todo una capacidad representativa en la Los temas que os presento son temas que se están de algún modo trabajando bastante en los últimos meses, en
vista comparativo, desde el punto de vista en su complejidad, solo en unos estudios de Antonio Álvarez Osorio del 97, 98, 2000, unos estudios además bastante difíciles de recuperar, porque publicados en revista italiana por un lado y otro también en la revista Pedralbes, que es la revista de nuestro departamento de Barcelona, que si queréis la podéis echar un vistazo. Estudios en que se intentaba estudiar cómo hubo a lo largo del siglo XVI y XVII una vía de comunicación directa, una vía de comunicación a lo cual los súbditos pedían, los súbditos, para poder apelarse directamente al monarca. Una vía que tenía diferentes maneras de expresarse, como mínimo en los territorios italianos y en los territorios de la Corona de Aragón, que fueron los primeros a ser estudiados desde un punto de vista de análisis comparativo de la práctica de vía de delegación territorial por el mismo Álvarez Osorio. Ahora mismo, en cambio, nos encontramos con muchos estudios que han y siguen analizando esta dinámica a partir de contextos geográficos muy distintos. En esta misma mesa, por ejemplo, Susana Tuchelo ha estudiado, y nos lo vino a explicar también en Barcelona, en un seminario que tuvimos en noviembre, los agentes de Guipúzcoa y la acción que tenían en Madrid esos agentes. También desde la Universidad de Cantabria, Jorge Díaz ha estudiado los procuradores de España del Oro, no, de Castilla del Oro, perdón, en los primeros décadas del siglo XVI. Al mismo tiempo, para Nueva España, el trabajo de los procuradores enviado por los cabildos de las catedrales a Madrid ha sido estudiado en dos estudios, uno en 2017 y otro 10 años después, de 2017, por Óscar Macín, que ha trabajado un perfil muy interesante. Dentro de los procuradores, de hecho, delegados, casi embajadores, enviados por los cabildos de las catedrales de Nueva España y en su segundo volumen de las catedrales de toda la América española. Siempre hablando de Nueva España, en los territorios, por ejemplo, de Filipinas, William Podem, que escucharéis en el próximo seminario, ha estudiado la figura de la gente de Filipinas. Por el otro lado, volviendo hacia aquí, Alberto Angulo ha estudiado el papel de las delegaciones, agentes, embajadas de Navarra, mientras que también para territorios como Borgoña, Christian Winkler, en un estudio alemán de 2003, ha estudiado la diplomacia a doble banda, de doble cara, de los agentes del Ducado de Borgoña hacia Versalles y hacia Madrid en el último cuarto del siglo XVII. Pasando en cambio a los territorios de la Corona de Aragón, este análisis cruzado, esta análisis comparada de la actividad de síndicos e embajadores se está estudiando con una tesis doctoral por Miquel Fuertes, que está examinando el papel desarrollado en la corte, pero también en sus reinos, por los síndicos y embajadores de Sardeña y de Valencia. Ahora mismo Miquel está aquí en Barcelona, de hecho llevamos unas semanas hablando de estos temas, compartimos despacho y os hablaré también de cosas que le están saliendo en continuación en el archivo. Y para Barcelona, en cambio, los estudios de Miquel Fuertes, de hecho, completan y recuperan todo el trabajo que se ha ido haciendo sobre embajadas concretas por Luis Guía, por Carmen Pérez Aparicio, por Rafa Benítez, ya a partir de los primeros años 90. Son profesores que han analizado la acción en la corte por embajadores ahora en una cultura determinada, sobre todo en el siglo XVII, en la segunda mitad del siglo XVII. En cambio, en Barcelona, el tema ha sido tratado, por ejemplo, en los últimos estudios de Eva Serra, no sé si os suena el nombre de esta profesora que nos dejó el pasado mes de julio. Ahora mismo, de hecho, del departamento se está haciendo un homenaje a Eva Serra, que tendrá lugar hoy y mañana, en los diferentes estudios dedicados al estudio de las instituciones, por todos los estudios de la corona, sobre territorios de la Corona de Aragón, desarrollados entre los años 70, 80 y 90, y basados sobre el análisis de las instituciones, la organización de las cortes, siempre el papel del embajador, el papel del síndico iba saliendo. Y esto ha permitido poder publicar, poder ensayar, crear primeros estudios sobre esta vía de comunicación. Algunos de esos estudios fueron recuperados en un artículo de los años del 2015, uno de los últimos de la misma Serra. Así como uno de sus discípulos, Miguel Pérez Latre, en su tesis sobre Cataluña en la segunda mitad del siglo XVI, estuvo apuntando algunas observaciones muy interesantes sobre el papel de algún embajador catalán en Madrid.
Siguiendo esta geografía, que quiere dar un poquito una idea de cómo con los 22 reinos de la monarquía hubo, con a veces diferentes matices, diferentes funciones, esta vía de comunicación, hay que citar, por ejemplo, los estudios de Mercedes Galandota, siempre por Navarra. Esos estudios son más abundantes o más generales, menos precisos, a partir de la documentación que se ha conservado. Eso es algo que podemos comprobar por Nápoles. Por Nápoles, por ejemplo, he estudiado también el papel de los embajadores durante la guerra de sucesión. Roberto Quirós y lo ha explicado también en un artículo del 2016 y en un capítulo de su tesis doctoral publicada sucesivamente. Al mismo tiempo, entre tesis doctorales en curso, hay que citar la de Alcín Baena para Guatemala, la de bueno, en cambio los estudios ya no de tesis de Lidia Gómez por Puebla y otras ciudades de Nueva España, otras diócesis de Nueva España, mientras que desde Nueva España, para los territorios de Nueva España se está estudiando también el discurso político que podían hacer los procuradores, la cultura política de esos procuradores en los trabajos de Francisco Cano. Os recomiendo también buscar un volumen publicado por el accesible en 2017 que presenta todo un discurso alrededor del constitucionalismo, la imagen de república que se podía elaborar en las ciudades de Nueva España en el siglo XVI. Quizá no. En fin, la última cita, y acabo este listado, ya después con la bibliografía seré más escuela después. El último citar es el único trabajo monográfico, un volumen, publicado dedicado al municipio en la corte. Y todo desarrollado a partir de la documentación del Archivo Municipal de Orihuela por David Bernabé Gil, de la Universidad de Alicante, en que he estudiado a lo largo de todo el siglo XVII la actividad de síndicos y embajadores de la ciudad real de Orihuela en Madrid. Hablando también de su relación con los otros síndicos de las ciudades del Reino de Valencia y con los embajadores de la ciudad y del Reino de Valencia. Esto no es solo para decir, mira cuántos temas, ¿no? Y para crear un poquito de dispersión. Si no, bueno, lo pongo un poquito para aquí, si os veo a todos, pero no me ve la cámara. Esto es solo para decir que es un tema abierto, os lo llevo realmente así, a manuscrito abierto, que sería el manuscrito de trabajo que tengo que entregar para un proyecto financiado por la Fundación de BBVA en breve. Y que, más allá de reconocer la práctica, estoy intentando de examinarla como una dinámica que pudiera ser en todo sentido complementar al trabajo desarrollado en el gobierno de la monarquía por las instituciones que ya conocemos muy bien, pero como una dinámica de representación que fue siempre activa a lo largo del siglo XVI y XVII y que probablemente, a pesar de la diferente léxico que se utiliza entre reino y reino, tuvo muchísimos elementos en común. Pero que sobre todo, y aquí vamos directamente en el corazón de nuestras circulaciones, tuvo una presión increíble sobre la corte a lo largo de los 2 siglos. Cuando miramos este espacio, que sería en este caso el patio de la reina del Alcázar, ¿no? Imaginamos que este patio de estas figuras, este patio pudieran ser, ¿no?, embajadores, hombres, mujeres, la corte de la reina del rey, todas estas figuras que hemos ido conociendo también gracias a los estudios desarrollados por la Universidad Autónoma. De hecho, ahora mismo, hace 2 días, se presentó el último volumen sobre la corte de Felipe IV, volúmenes en que encontramos un listado de esta humanidad, de esa sociabilidad de corte. Esos espacios tenemos que pensar también como muy frecuentados por la cantidad ingente de representantes locales, de delegados locales, delegados de corporaciones territoriales, que llegaron en Madrid y que llegaban en la corte, o sea, ya donde estaba el rey, para verse en primer lugar reconocido, para ver reconocida privilegios que podían ser objeto de ataque por parte, por ejemplo, del gobierno del virrey, o podían ser modificados o ser de algún modo acusados, y para pedir nuevas peticiones, para intentar hacer escuchar su voz y sobre todo en todos los memoriales que he podido leer hasta ahora, intentando viajar por archivos distintos, encuentro aspectos muy parecidos del discurso, en que dicen hablar libera voce, hablar libremente en cara del rey, hablar, poder beber la mano, poder besar la mano, poder besar los pies.
Con la voluntad de poner ya en marcha una primera práctica de estudios comparativos, volviendo primero los primeros estudios que cité, ya en el 98, Antonio Álvarez Osorio hizo un esquema sobre cómo poder estudiar esta práctica de representación. Un esquema que, muy claro, considerando el estado bastante primordial de trabajos dedicados a estas temáticas. Desarrollaba este análisis en 13 puntos, ¿no? A partir del conocimiento del contexto, de la conjuntura específica, en el contexto territorial y en el contexto del grupo. El conocimiento de la corporación territorial, que podría ser la ciudad, pero podría ser también la Diputación, pero podría ser también el Cabildo de la Catedral, podría ser también un gremio que enviaba su representante. El estudio también del mecanismo de elección de la gente, ¿no? Y también el estudio de su calidad, y utilizando expresiones distintas hasta ahora: trabajadores, agentes, hasta el procurador. Hay todo un léxico alrededor de estas figuras. En realidad, en su acción, muchas se parecen bastante. Tienen esta función de ver reconocida la autoridad local delante de ser aceptados a sus pies y poder argumentar, presentar las instancias de un delito local. No, a veces hablan también, como veremos, de facciones, de partes, que son expresión de una conflictividad local. Sí que es verdad que entre ellos hay que destacar, hay que separarlos de otra acción, otra figura siempre presente en la Corte, muy a menudo vinculadas con las funciones y cargos de los consejos, que es lo de los agentes de negocios. Eran los que adelantaban negocios, eran los que podíamos encontrar a falta del envío de un embajador o de un síndico como suplentes, como personas que representan un memorial de parte de una institución local, pero que normalmente lo encontramos relacionados son facilitadores de temáticas, muy a menudo de aspectos también de carácter económico en la Corte, y casi todos los encontramos en el personal de los consejos. Después, otro elemento a considerar, siempre a partir de estos listados, serían, por ejemplo, las diferentes fidelidades que podía tener un representante local en la Corte. Llegaba a partir con un memorial de la corporación remitente, pero por el otro lado era expresión de un gremio, una expresión de una familia, de un linaje, en primer lugar, pero también del grupo social del cual hacía parte. En el sentido de podía ser ontogado, si era del caso napolitano de uno de Segges, era uno de los grupos en que se organizaba la nobleza de Nápoles, o si era un religioso. Muy a menudo encontramos religiosos que hacían también los intereses de su orden religiosa. Después, en la Corte ellos crean sus espacios buscan sus espacios de protección. En estas dinámicas hay que tener en cuenta todo un clientelarismo a diferentes pisos, diferentes niveles, perdonad la repetición. Porque la clave de acceso en la Corte eran personas de referencia del territorio remitente, el noble de aquella zona que vivía en la Corte, que normalmente la acogía en su palacio, o ir a visitarlo para que le diera todos los consejos y le facilitara el acceso al rey. De hecho, el elemento más dramático, a veces es realmente dramático, de esas experiencias de vivir la Corte desde la periferia, entre muchas comillas, es la primera llegada, y es obtener la primera audiencia. Y una primera audiencia que respetaba un protocolo establecido a lo largo de las décadas, y que entonces no tenía que defallar las expectativas de las instituciones locales, de las instituciones remitentes. En todo esto, el discurso también presentado por estos, y por lo que estoy viendo, la repetición de expresiones en este discurso, otro elemento que nos ayuda a acercarnos a la dinámica. Y la manera de facilitarse el trabajo de todo el sistema de sobornos, de legados diplomáticos, a falta de un gran protector, crear un protector. Cuando la conjuntura cambia y ya no lo tienes tan fácil como pensabas, intentar de volver a crear un espacio, buscar tus patronos, utilizando todos los medios posibles y haciendo
uso, ellos que se llamaban como gastos secretos, pero por otro lado también gastos de representación. Esto implicaba también una capacidad mimética de estos personajes, sentir la corte y vivir la corte, o sea, asumir la manera propia de vida del cortesano. Y entonces de poder tener acceso a todos los espacios de la corte y, otro elemento importante, volver bien a casa. Porque no todos vuelven. Y en estas experiencias dramáticas encontramos, por un lado, agentes y embajadores que se quedan en la corte porque se quedan con los privilegios que consiguen medrar para sí mismos. Pero por el otro lado, muchos que vienen obstaculados hasta no poder volver a su sitio de origen, porque su actividad fue fuertemente criticada, fue fuertemente obstaculada por figuras importantes, como por ejemplo por personas que detenían el poder y que tenían otra vía de acceso a la corte, como podían ser los virreyes. Si miramos el caso de los embajadores napolitanos, muchos de estos tuvieron en los virreyes un enemigo muy fuerte. Pero bueno, pues este sería, ¿no?, el momento de esta recepción. Un detalle de este cuadro bastante conocido, que es una recepción en este caso del embajador de un estado ya de un territorio soberano, que sería el embajador holandés Beverly en el 1671. Pero ese es el gesto, ¿no? Está dando los pies de su majestad, en este caso la reina regente Mariana, y llevarle la palabra, de argumentar la palabra, pero también llevarle el escrito, el memorial que le han dado desde su territorio de salida. Lo que me interesa en este tentativo de ir a mapar, estudiar y coger a ti de una visión amplia que sin duda deja caer muchos elementos específicos, pero que intenta ir a buscar todos los aspectos comunes. Lo que me interesa es su dimensión urbana, o sea, cómo en el espacio de la corte iban a encontrar su espacio, su lugar. De aquí que en esta página que presento todavía en un estado realmente primordial, porque la investigación va adelante, después hay el pasaje a la web que tarda un poquito más. En esta página que resume y irá a resumir de manera más exhaustiva mi investigación, he integrado este mapa interactivo que quiere mostrar como mínimo los lugares más visibles. El Madrid del siglo XVII, donde podemos encontrar agentes, embajadores, síndicos locales. Por ejemplo, ¿no?, Hospital de San Andrés de los Caminos, ¿no?, fundado en 1594 por Carlos de Amberes. Son los más conocidos, que la Fundación Carlos de Amberes existe todavía. San Antonio de los Portugueses, otro lugar, ¿no?, de comunidades nacionales de la monarquía en Madrid. Lugar de agregación. No es lugar de residencia, pero a menudo es lugar de visibilidad, porque en esos espacios, por ejemplo, el convento de la Trinidad, donde había la congregación de San Fermín de los Navarros, se hacían las fiestas de los santos locales. En estas ocasiones, el objetivo era hacer la corte, llevar la localidad en la corte. Entonces, hacer que el propio santo reciba la visita en su fiesta por parte del rey y del marido, y de la reina y los miembros más importantes de la pareja. E intentar difundir las devociones locales, hasta las iconografías locales. Por ejemplo, en un estudio muy reciente, hace pocos meses, de Silvia Canalda, profesora de Historia del Arte de la Universidad de Barcelona, se ha analizado el trabajo del envío de la reliquia de la cinta de la Virgen, que es una reliquia que se conserva en Tortosa, en la Catedral de Tortosa. El envío en la corte a través de un embajador, que normalmente era un miembro del cabildo de la Catedral de Tortosa, que cuando había momentos había problemas de salud con miembros de la corte, sobre todo en la época de Carlos II, llevaba la cinta un momento a Madrid, y entonces llevaba esta representación local a partir del símbolo de la devoción y de la religiosidad de Tortosa. Un elemento totalmente identitario de la ciudad, y lo acompañaba pero con peticiones, ¿no? O sea, llevamos la protección de nuestra reliquia, la protección de nuestra vocación de la Virgen, nuestra vocación local, la Virgen de la Cinta, y la acompañamos por peticiones enviadas por la misma ciudad. Después,
en otro caso que encontramos en esta visibilidad del espacio de la puerta hay también el tentativo de impulsar devociones de nuevos santos. Es el caso, por ejemplo, de San Cayetano, un santo que es véneto, pero buena parte de su vida la desarrolló en Nápoles. Entonces, la comunidad napolitana en Madrid, los embajadores napolitanos en Madrid, impulsan como posible la canonización de San Cayetano. Y lo hacen también, ¿no?, abriendo una capilla, llamando a su fiesta a los reyes. Felipe IV, después, como dicen los avisos de Mario Nuevo, en el 1655, después de un momento de crisis sucesor, de hecho, sale de la iglesia donde estaban los teatinos, los padres de los clérigos de la orden fundada por San Cayetano, y dice: he ido a ver el santo que puso embarazada a mi mujer, ¿no? Eso es el chiste recogido por Mario Nuevo. Otros, en el momento de necesidad de la corte, ellos llevaban, ¿no?, devociones que podían ser útiles, lo llevaban, pero juntamente con un discurso de representación, que era al mismo tiempo un discurso. Entonces, no, más allá de entrar en la específica conjuntura local, lo que estoy intentando trabajar es cómo todo esto se compone en un Madrid que es un Madrid continuamente frecuentado, vivido, de hecho creado por la afluencia de estos actores. Y para intentar ver las cosas con un punto de distancia, dejamos Madrid y os llevo a mi casa, vamos a Nápoles. Vamos a Nápoles y en particular a Castelnuovo, que es este castillo que te acoge en el momento de llegar a la ciudad desde el mar. Porque aquí, poco después de la conquista del reino por Alfonso el Magnánimo, este relieve que encontráis en el medio del arco triunfal de Castelnuovo, celebra la entrada triunfal de Alfonso el Magnánimo en Nápoles en febrero de 1443. Poco después de la conquista del reino de Nápoles, entonces, en este palacio, residencia del rey, llegaron los embajadores de Barcelona. Llegaron en 1444, ya pocos meses, eran Francesc d'Esplà y Joan d'Estourment. Lo sabemos por los dietarios de la reputación del general. Y sabemos que cuando llegaron delante del puerto, la galera levantó las banderas de la ciudad y tuvieron su recepción oficial, ¿no?, como si fuera una visita oficial de un embajador de un Estado soberano. Y toda la visibilidad necesaria para dar dignidad y honor a su misión. Y a partir de este momento encontramos que en un nuevo espacio cortesano, Palacio acababa, la ciudad, el reino, el mismo palacio acababa de coger una nueva corte, de ese escenario de una nueva corte. Se integra estas representaciones por parte de ciudades de la Corona de Aragón, que ya habían desarrollado previamente, lo sabemos siempre en los dietarios, que ya habían desarrollado desde el siglo XIV esta práctica de representación de la autoridad local delante de ellos, ¿no? En los napolitanos entonces empiezan a ver esta afluencia de personas que llegan en este espacio para hablar al propio rey con título de embajador. Y es una práctica que después ellos acaban imitando, porque en el momento que Nápoles vuelve a ser conquistada por Fernando el Católico, sucesivamente la corona pasa a Carlos V, eso lo sabemos por los registros, índices de privilegios de la ciudad, vemos que desde 1516 ya en Gante, o sea, en el momento de la muerte de Fernando el Católico, y entonces del pasaje de la corona a Carlos I, después de Carlos V, ya en este momento encontramos embajadores de Nápoles que han llegado allá diciendo: eres nuestro rey, tienes que confirmar nuestro privilegio. Y no son solo los de Nápoles, son también los de localidades tan pequeñitas como Galípoli, localidades de la punta del tacón, ¿no?, allá en la costa, que envían sus doctores de metrópoli, que llegan a representar, a pedir la confirmación de los privilegios recibidos por los otros reyes, que de algún modo legitimaban a distancia el pasaje dinástico también. Y de todos estos, podemos trazar muy bien de estos registros de privilegios, todos estos volvían con sus propios privilegios personales. Y han hecho su viaje del sur del Mediterráneo hasta Flandes, o después a Barcelona en 1518-19, en que tenemos, también por la proximidad, una importante frecuentación de embajadores, casi todo con nombres de embajadores locales, de ciudades de Nápoles,
volviendo un privilegio solo para su familia, con la confirmación de un cargo, la extensión de un cargo a sus hijos, ganan nuevos oficios, ganaban un trato que querían subrayar, un trato de muy amado, muy cercano, súbdito que inicia a representar tu ciudad. En estos discursos, en verdad, estos discursos de representación delante del rey se justifican a partir de una visión de la edad de autoridad monárquica propia del Medioevo, cuando el rey es la máxima autoridad legislativa. O sea, el rey es el tribunal más alto, entonces es el tribunal de apelación de todo buen sujeto, de todo buen vasallo. Ahora bien, lo que estoy intentando trabajar es cuando esta representación es a través de una corporación. No es un embajador que habla a nombre de un rey, es un embajador o un síndico que habla al nombre de toda una comunidad. Y se hace y coge su autoridad a partir también de un discurso previo de organización, jerarquización de los poderes que le autorizan. En estos discursos se añade también otro factor importante que podemos, por ejemplo, apreciar en este relieve, que es la recuperación del lenguaje clásico. A partir de la segunda mitad del siglo XV, el embajador tiene sentido también porque es una recuperación de una práctica antigua que se podría leer en las historias romanas, cuando en el Imperio Romano las provincias enviaban su embajador, legato al emperador. Y estas comparaciones institucionales antiguo-moderno son muy frecuentes en textos de humanistas activos en las instituciones, en las cancillerías, que hacen una comparación que al mismo tiempo legitimiza, porque le da antigüedad. Por ejemplo, en el caso napolitano, figura el caso del cual el partido también de la conciencia que faltaban estudios sobre Nápoles, después me he dado cuenta por qué. Buena parte de la documentación nos la aprendimos en la Segunda Guerra Mundial. La falta de documentación pero me ha llevado a ir a buscarla en Madrid, Madrid, en el Archivo Histórico Nacional y a Simancas. Y entonces me ha llevado a ver papel de los embajadores de Nápoles al lado de los otros. De aquí la necesidad ya constitutiva en mi investigación de tener presente la acción simultánea de diferentes embajadores locales en Nápoles. Y entonces en Nápoles, por ejemplo, una persona que se recuerda mucho en estos discursos de historia antigua es Carneade, el filósofo Carneade, que después de la batalla de Pydna, que la batalla del 168 a.C., Carneade está en el año 155, fue a representar las ciudades, las polis de Grecia en Roma. La recuperación y la frecuencia basada en este personaje es también en línea de las historias locales que consideraban Nápoles como hija de Atenas, como Neápolis, ciudad griega, y entonces depositaria de una identidad griega, como encontramos, por ejemplo, en historias de Nápoles como la del Cargamento. Una historia griega que se identifica en la figura de un embajador que desde Grecia fue a defender los intereses de las polis. Y que daba legitimación a una práctica que no siempre fue ágil de parte del reino de Nápoles. Porque si los milaneses tenían sus agentes estables y sus embajadas frecuentes, si todas las ciudades de la Corona de Aragón, las ciudades regias, tenían su síndico y las metrópolis, ciudades capitales, tenían su embajador, si las diputaciones podían escoger sus embajadores, no estaba siempre garantizado en el caso de Nápoles, se tenía que pasar siempre por una negociación. Razón por una negociación que, por lo que estoy viendo en los últimos años, era bastante más larga y más de una ocasión podía dar una voz autorizada al virrey a negar. Delante de una negativa se destapa el discurso jurisdiccional, se destapa el discurso sobre el derecho. Los súbditos tienen derecho a ver la cara de su rey. Delante de una negativa hay una importante producción de textos como la Nápoles Ilustrata de Marco Antonio Sorgente, que subrayan el derecho de enviar, de ejercitar el jus legationis, o sea, el derecho de ser escuchado, de cada súbdito de ser escuchado por parte de su rey. Estos textos los encontramos en Nápoles, pero los encontramos también en Barcelona. Y todos, por ejemplo, en este es un texto de 1644 de Pablo Chamar, en que se subraya, en este caso, no ya el derecho de enviar un síndico, sino el derecho de Barcelona de enviar al embajador
mientras las otras ciudades envían símbolo. En esta práctica hay una jerarquía también local. Las otras ciudades, en casos a pactar, en casos a negociar, urgentes, podían solicitar un embajador. Lo vemos como Orihuela. A veces Orihuela obtiene un embajador. En los otros, por ejemplo. En otros casos, el envío del síndico marcaba también una diferencia entre las autoridades municipales, entre las ciudades, también en la puerta. Y en este texto no se le envía a un privilegio de Ferdinand el Católico de 1498. Es también los barceloníes, la ciudad de Barcelona, Capri, Casal, de Cataluña, pueden enviar a embajador. Nosotros tienen la costumbre de enviar símbolos. Lo mismo lo vemos, por ejemplo, por Sardeña, donde un Francesco de Vico escribe una de las obras que más se presta atención a esta comunicación, y en que se intenta legitimar el reconocimiento del envío de embajadas. Pero en estas fuentes, en particular en todas las fuentes que no permiten de reconstruir la experiencia de la corte, estos agentes locales, encontramos algunos elementos parecidos. Por un lado, hay los agentes que envían cartas por informar con cierta frecuencia, hasta cartas diarias en algún caso, para informar sobre su acción, porque son controlados y el control es mayor cuando las distancias evidentemente son inferiores. En el caso de Nueva España, el gran problema es escoger un procurador de gran confianza. Pueden tardar meses en ponerse de acuerdo en el envío de un procurador que puede garantizar y desarrollar bien su función, que sea honrado y que reside la confianza en todo el mundo, que tiene que actuar a mucha distancia, tiene que actuar con muchos temas, porque se concentra la cantidad de temáticas a tratar. En el caso de Nápoles también pasa lo mismo, la distancia es considerable, la capacidad de control es mínima y la cantidad de cartas que envían, en el caso de Nápoles no sabemos bien, pero en el caso de Sardeña lo podemos saber, son cartas semanales, bisemanales, en que nos dan información. Por Milán pasa lo mismo. En Milán tenemos una documentación excelente sobre la actividad de embajadores y agentes y van enviando cartas cada semana, cada 2 semanas. Y en esta carta está hablando con una cierta, se analiza desde cerca la situación de la corte. Mientras que es muy diferente el discurso que se difunde en la ciudad de Belgrado. Es un discurso que, como lo que encontramos en los diarios de la Diputación, que es el siglo antes, en que se subraya siempre el aspecto formal, la presencia de las banderas. O sea, y a menudo no se añaden otros elementos sobre el objeto de las delegaciones. ¿Por qué han ido? Sabemos quién son, sabemos cómo van, sabemos cómo han sido recibidos y a veces ni se está diciendo el objetivo. Esas relaciones a veces son muy sintéticas en intentaba sacar una foto de una pequeña mexicana, a veces en versión de avisos, ¿no? Tenían que mostrar una imagen absolutamente tenían que exaltar la función, la llegada del embajador de la corte. Lo podríamos poner en comparación con los textos de descripciones de fiestas. Tenemos muchos avisos, descripciones de actos festivos, ¿no? desarrollados en la corte, desarrollados también en las ciudades de la monarquía. Estos textos sobre fiestas en Barcelona, fiestas en Valencia, ¿no? ceremonias reales en Zaragoza o en Nápoles. En esas fiestas siempre todo ha ido bien, de la mejor manera posible. Pudo llover, se pudo cremar parte del decorado, pero siempre todo fue excelente. Y ahí iban acompañados por grabados tan menudos que presentaban una versión imaginada, la versión mejorada de lo que pudo ser la decoración, porque tenía que transmitir a la corte que se había celebrado bien la imagen del rey, se había celebrado la memoria del rey, la familia real. Y estas relaciones, en cambio, hacen un discurso al revés. Tenían que demostrar en el contexto local que el rey los había recibido bien. Tenías que demostrar a Barcelona, a Palermo o Nápoles que todo había ido según las mejores expectativas y os hago ahora un ejemplo, a veces son expectativas realmente difíciles de creer.
Hacemos el caso de la relación de la entrada a Madrid del embajador de Barcelona, la ciudad de Barcelona, Pau Altarriba, en el año 1622. El embajador entró por la puerta de Alcalá con un séquito de 300 coches. Una cabalgada tuvo su orden ceremonial parecido al orden ceremonial que encontramos en las cabalgadas reales. Fue abierta por 80 caballeros, comendadores de diferentes hábitos. Seguían muchos capellanes del rey, canónigos de la Catedral de Toledo y de Valencia, y otras personas eclesiásticas que todas a una decían: vamos a honrar sirviendo al señor consejero de la muy fiel ciudad de Barcelona. Después llegaron los maceros, eran un símbolo de la vida municipal, y llegaban hasta el palacio. Y después los nombres de referencias, ¿no? Estos que le habían ayudado a Altarriba a ser recibido por el rey. Entonces, el duque de Monteleone, el de Viñatemi, que había sido líder de Cataluña, el conde Estable de Navarra, que era hijo de otro ex líder de Cataluña, y después a los dos lados del embajador había el almirante de Castilla y del otro lado el duque de Soto. Altarriba fue mirado por todos por la gravedad y majestad con que iba, y aficionó los ojos reales para que le mirara con singular gusto. Dicen que allí estaba el embajador de Inglaterra, pero sí, bueno, él era el embajador de un príncipe, el rey soberano, pero era protestante, y delante de él se vio todo el esplendor de este de este embajador de una ciudad fiel y católica como Barcelona. Además hay un pasaje que en el desfile dice: toda Madrid gritaba Barcelona, Barcelona. O sea, textos que cuando lo ves ahora, o sea, realmente te lo quedas allá y dices: bueno, estos que no circulen, ¿no? Estos que se queden. Y de hecho, el año pasado, en otoño del año pasado, se publicaron en algunos diarios de Barcelona las noticias sobre los embajadores que habían sido impresionados meses pasados, que la necesidad de regular la presencia de estas embajadas en la corte, sobre todo en épocas de revueltas, como es el caso durante la guerra de secesión, la guerra del segador, hubo embajadores que fueron impresionados. Y esta noticia ganó toda otra vigencia a partir de la situación actual y fue presentada en el diario sin ninguna contextualización. Pero esta noticia se pone en sus sitios cuando la ponemos en comparación al lado de todas otras relaciones, como es el caso de la relación manuscrita de la delegación de Centro y Nápoles, estas grupos en que se organizaba la representación del edicto local en Nápoles, que fueron enviados a Finale Ligure, para saludar, homenajear a la reina Mariana a lo largo de su viaje de Viena hacia Madrid. Entonces tenemos este manuscrito del duque de Bruzzano que habla, comienzo presenta las recomendaciones que habían recibido estos electi, representantes de Centro. Tenían que suplicar a su majestad que le tenían que recibir como reciben los embajadores de peste coronante, embajadores de reyes. O sea, con las asistencias de guardias, damas de honor y gentilhombres de su corte. Y con aquel aparato y con todos los ministros con los cuales se hace la recepción de embajadores de estados y príncipes soberanos. Bueno, y aparte el tema de cubrirse, que ya se sabe que esta es una gracia, una merced que se tiene que conceder. Todos los detalles no hablaban de la delegación. ¿De qué tenían que hablar la reina? Tenían que ir a homenajear. Estamos hablando de una misión que tuvo lugar pocos meses después de la fin de la revuelta. La revuelta de Nápoles acaba en abril de 1648. A la reina no le podías pedir mercedes, no había llegado todavía, y sobre todo a la reina era solo un acto de auténtica representación. Hasta allá y tenemos que estar al mismo nivel de los otros embajadores y ser completamente rehabilitados como edicto local a los pocos meses de la revuelta. En la relación entonces se habla de cómo los embajadores de Génova, los nombres de Génova, los embajadores de Milán, pero también a lo largo del viaje toda la élite de Toscana había recibido la delegación que iba acompañada por Staffieri, Pages, Seggiani, y que tenía su propia corte. Se habla de este detalle también, que fueron acompañando la reina hasta el embarque, hasta la llegada, hasta la misma galera.
que la reina le permitió de acompañar hasta dentro de la galera para despedirse allá, ¿no? Un privilegio que subrayaba la importancia y subrayaba la visibilidad que pudieron tener los napolitanos. De aquí que he intentado ver en este cuadro un recuerdo de este momento, ¿no? Como veis, el título no coincide, ¿no? Si vais en la colección Santander Centro Hispano que se encuentra en Madrid, lo encontráis con esta cartilla, ¿no? Desembarque de la infanta María de Austria, desembarque que tuvo lugar en Nápoles en 1630. Pero este es un cuadro que próximamente se realizó en 1649. Y es un cuadro que en este acto, ¿no? de salvación se podrían ver puesto en comparación con otros retratos que fue en esta iglesia, un recuerdo de este día de la élite napolitana delante de la reina. Tendría sentido en el discurso de representación que os he dicho ahora, ¿no? La voluntad de mantener una memoria escrita, una memoria impresa, una memoria pintada también de los honores recibidos delante de la reina, todo y que no se iba a discutir nada, no se iba a negociar nada, se iba solo a ser reconocidos. Este reconocimiento se hace complicado cuando es en compresencia. Si tienes por un lado lo de Nápoles y por el otro lado lo de Milán, que quieren también entrar con la reina en la galera, y tienes también lo de Barcelona, que tiene lo mismo como más. ¿No? Y esto genera un discurso de regulación, una regulación que se hace mucho más atenta en la segunda mitad del siglo XVII, en una época en que la corona de Aragón, la mayoría de Aragón, de Sardegna, y los reinos italianos se interrumpe la actividad de los parlamentos y de las cortes. Y en este momento las embajadas ganan mucho más importancia y muchas más atenciones por parte de las instituciones religiosas. En este caso, por ejemplo, un acto simbólico muy importante como poner las armas del embajador delante del palacio se transforma en un privilegio de pocos. Los de Aragón la tenían. Los de Valencia, esto me lo contaba Miquel en una carta que leí Valencia escriben a Valencia diciendo no nos permitieron exponer las armas, un elemento que marcaban en la calle la presencia del embajador. A mí no me han permitido, pero los de Aragón la tienen. Al mismo tiempo, sabemos por documentación del archivo de la Corona de Aragón que el embajador de Barcelona, Juan Lanuza, escribe lo mismo, es en 1678. Lo de Aragón tuvo este permiso, nosotros no. Y en el Consejo de Aragón y en el Consejo de Italia, la exigencia de normativizar, ¿no? Se tiene que intentar de dar a todos lo mismo porque nos están pidiendo esto. Esto se encuentra también en un caso muy conocido, estudiado por Ribot, en sus estudios sobre la revuelta de Messina. En el caso de Messina, ya desde 1662 tenemos un choque muy importante entre los embajadores de Palermo y los embajadores de Messina. Las dos ciudades pretendían ser reconocidas como capital. Las dos ciudades pretendían ser reconocidas a la manera de los embajadores soberanos, o sea, en este caso, acompañadas por un conductor. Esto genera una cantidad de consultas en el Consejo de Italia, en que se reexaminan, se tienen todas las otras recepciones. ¿Qué se hizo con el napolitano hace 5 años? ¿Qué se hizo hace 10? Y los mesineses iban presentando sus memoriales en que querían demostrar que siempre habían sido recibidos con un conductor de palacio, o sea, con alguien que acostumbraba a acompañar los embajadores de Estados y Príncipes. No se sabe de esta situación, o sea, mientras que todavía se está solucionando, estamos en el año 1666, en el comienzo de la regencia, los embajadores de Messina deciden de volver. Y una vuelta de este tipo quería decir un fracaso absoluto. Volver a casa después de haber tenido una financiación muy importante para llevarte tu pequeña corte a Madrid. Volver sin haber tenido ni tan solo la recepción, haber entregado ni tan solo un memorial. Quiere decir que se había un conflicto y esto ha sido consentido también por Benigno, considerado uno de los elementos de los capítulos muy importantes de arranque de la parte violenta de la revuelta que después empezaron a partir de 1674 en la revuelta de Messina. Tanto es
importante la figura del embajador en la identidad, después volvemos a esta identidad histórica que se inicia en el siglo XVII, que ellos recordaban también, los embajadores de la ciudad, que habían sido recibidos por la Virgen en una de las devociones típicas locales, que es esta de la Virgen de la Carta, la Virgen de la Lettera, la Madonna de la Lettera. ¿Qué dice la tradición cristiana? En el momento de la predicación de San Pablo en la ciudad, la primera predicación cristiana, San Pablo dijo a los representantes de la ciudad de ir a homenajear a la Virgen que todavía estaba en vida en Tierra Santa, Jerusalén. Y se llevó dos embajadores, los textos del siglo XVII utilizan esta expresión, dos embajadores de Mesina que fueron a la Virgen a prometerle, a notificar la conversión y a prometer la devoción. Y en cambio recibieron esta carta. En el cuadro del siglo XVII que veis aquí, dado por Machiavelli, es exactamente la Virgen que entrega la carta a un representante de élite de la ciudad. O sea, como a renovar esta justificación hasta divina, ¿no? De la capacidad de representación que tenían los mesianeses. Otro elemento que nosotros elemento importante a la hora de mantener contentos, de mantener la confianza de la corporación que te envió, es el ser respetado por tu título, por tu calidad. Si has sido enviado en calidad de síndico, entonces el rey, la corte, tiene que ser recibido como tal. Si fuiste recibido en calidad de embajador, se tiene que hablar de ti como embajador. Y estas son fotos, hace poco, del Archivo del Real de Valencia, en que se habla de la embajada de la Diputación de Valencia, en este caso, del señor de Cortes. Y son dos fotos, son fotos del mismo texto, dos transcripciones del mismo texto. Arriba, la carta de la reina, conservada en folleto suelto en el legajo de la Cancillería del Archivo Real. Y abajo la misma carta transcrita en el libro de la Cancillería. Como podéis ver, hay un elemento cancelado, y es la palabra síndico. Porque la reina regente, habló en 1667 del señor de Cortes como síndico, y esto no se podía tolerar, sobre todo no podía dejar constancia. Esto genera el envío de otro memorial en que se le pide a la reina, por favor, nosotros no vamos a notificar esta carta, la copia después cancelan y esperan otra carta en que se le hable al embajador en su calidad, la calidad por la cual ha sido enviado. Todas estas tensiones nos llevan pensando en este nivel fundamental que acaba por tener esta nueva definición propia de un protocolo ceremonial del delegado territorial de Madrid. Esta tensión que gana importancia también en los años sucesivos a la época de las revueltas, en los años sucesivos a los años 40. Por un lado, por la falta de otra vía de contractualidad, como podrían ser cortes y parlamentos, y por el otro, por esta necesidad de mantener un contacto, y problemas que este contacto sea inmediato por determinadas élites locales que acaban por ganarse un espacio, una vía de acceso a la corte, a poco acaban por crear una identidad propia, compartida entre reinos, de suplicante, de representante local. Creo que me he alargado mucho, entonces entre estos textos, por ejemplo, os hago solo unos ejemplos y ya he abierto unos temas para el debate. En el momento de estas peticiones, entre los ejemplos de consultas en que notamos esta necesidad de uniformar, entonces a poco ir disciplinando la práctica, encontramos pasajes como este, ¿no? Entonces, en el año 1660 vino el duque de San Juan, embajador de Nápoles, los enviados, y se ve que en aquella ocasión se declaró que los enviados de reinos y ciudades súbditas, a quienes se da título de embajador, solo se le concede el nombre meramente, sin que puedan pretender ningún género de insignias, ¿no? Insignias fuera oferta, preeminencias, ni tratamiento que privativamente toque en España a los embajadores de príncipes centrales. Estos discursos nos llevan a un debate
parte abierto sobre el gobierno, el sistema de gobierno de la monarquía, posibilidad de integrar, ¿no?, lo que nosotros conocemos sobre ese sistema de gobierno a partir de esas acciones, de esas influencias, de esta presión que se podría ejercitar sobre los órganos centrales, sobre la corte. Y entonces vuelven a recuperar discursos, conceptos como aquello de neoforalismo, un discurso de un concepto presentado en los años 50 por Reglat en relación a la supuesta aumento de autoridad, competencias a las instituciones locales, en el caso de la Comuna de Aragón, en la segunda mitad del siglo XVII. Es posible hablar ahora a partir de estos reconocimientos, de estos espacios de poder, de estas negociaciones de un neoforalismo, o no es posible darle la vuelta y considerar en cambio que esta negociación se traslada a toda la corte. Esta negociación hace que se concentre, aumente aún más una atención sobre la corte, también una capacidad de dirigir en todo momento, en todas las fases, de la manera como se escogía, la manera como se enviaba, las peticiones, los memoriales, etc., en la sucesiva negociación. Sus discursos también van acompañados de un debate abierto, muy vivo en estos años, en estos meses, sobre el republicanismo urbano, la imagen, de hecho, de una monarquía presentada en estudios, por ejemplo, de Manuel Herrero, ¿no?, hecha de república urbana, república que expresan, de hecho, revocan, siguen revocando discursos republicanos, constitucionales, entre comillas, en un debate que se ve muy vivo y compartido en el espacio de la corte, en estas anticámaras de los representantes, en que podemos encontrar representantes locales. Otro elemento interesante es cómo se compone la competitividad local, aquella, ¿no?, entre Palermo y Messina, en el momento de la recepción delante del rey, de la audiencia. En este momento, el conflicto local se traslada, está en las manos del Consejo de Italia, que lo ven allá, lo ven representado allá, y tienen además una cantidad de informaciones que hace de esta mediación, de esta práctica, una práctica muy necesaria por la monarquía, para poder conocer muy de dentro los entresijos de gestión de poder a nivel local. De aquí también otro discurso. Esto era propio de la monarquía hispánica. Esto se ha visto, se ha escrito y descrito a menudo como imagen de la naturaleza de la constitución política de la monarquía. Pero fue solo típico de una monarquía compuesta como la monarquía hispánica. Uno lo podríamos ver en otros casos. Los estudios, por ejemplo, de Arlette Joana sobre Languedoc muestran que también en Versalles, en la segunda mitad del siglo XVII, había un agente estable de Languedoc. Y otros estudios, por ejemplo, desarrollados por Leguay, hablan de hasta embajadores de estados provinciales del norte en París, de los estados del norte, ¿verdad?, en París en el siglo XVII y XVIII. Esta dinámica puede ser, la tendríamos que ir a indagar, a buscar como elemento para profundizar nuestro conocimiento del gobierno de las monarquías europeas a una geografía mucho más abierta, ¿no?, extensiva también, de una comparación no solo con el Sacro Romano Imperio, donde sin duda había estas prácticas, sino también con el Imperio Otomano, como intentamos hacer, viendo como algunas ciudades del Imperio Otomano tenían su vía directa de acceso y de comunicación con el sultán. Y bueno, para acabar con el salto, los diferentes matices también. La presencia de muchos agentes locales no quiere decir, procedentes del mismo reino, no quiere decir a menudo que hay más conflictividad. Puede ser esto, pero puede también ser un juego de equipo. Un juego de equipo que podemos leer, por ejemplo, en este pasaje del Manual de Consejos de la ciudad de Valencia, en que se debate sobre si envían o no un embajador de la ciudad, cuando ya hay en Madrid un embajador del reino por la misma causa. Y esta causa es la emergencia delante de una posible avanzada francesa, cuando el ejército francés ha llegado a conquistar Tortosa en enero de 1650. Está un documento del
desilusión. ¿Qué dicen desde la ciudad? Enviándolo, que nos vaya avisando, que después actúe. En este caso, pero actúan en conjunto, actúan en equipo y son más de uno, más de una voz y sobre todo son más contactos que pueden ir activando en la vida. Acabo con una imagen muy típica, que es, ¿no?, el emblema 31 de Covarrubias, dedicado al labirinto, que podía ser, ¿no?, así una frase que resume lo que tenía que ser la cotidianidad de esos representantes que se transforman, locales que se transforman en cortesanos, ¿no? Mañana es otro, partiré a mi casa, dice el entretenido cortesano. En los memoriales presentados a la corte a menudo piden de ser despedidos, despachados, quiero volver de estancia, la vida es carísima, la estancia en la corte me piden un gasto excesivo y no pueden hasta que lo acaben, ¿no? Un año otro y ese medio pasa, porque salir de allí no es en su mano. La salud gasta, la hacienda abraza, con pretensión de un pensamiento vano. Y el más prudente cortesano viejo pierde la vida y deja allí el pellejo. Esta imagen del labirinto es también en el título de un texto de un napolitano de Madrid, que es Brancalasso, escribe este texto sobre el labirinto de la corte en 10 discursos de los cortesanos. Y es un texto dedicado a un embajador napolitano, Mormina, en que exactamente le homenaje, le habla y dice: esto lo he ido aprendiendo a partir, estando contigo en Madrid cuando tú estuviste. O sea, se dice que Gianluigi Mormina, descendiente además del embajador, miembro de un linaje del centro de Portanova, que Brancalasso presenta como ejemplo de prudencia, ¿no?, una virtud tacidiana que, según el autor, era la única llave para salir de este labirinto de la corte. Y gracias a ella, los mormiles cumplieron con el difícil empeño de todo delegado provincial, mostrarse fieles vasallos y al mismo tiempo ganar la voluntad de los reyes y la aclamación de la gente, o sea, de su gente. A partir de esto, que espero que no haya parecido demasiado pesado, no haya repetido demasiadas veces las mismas palabras, espero haber, no sé, haber despertado algunas curiosidades y espero encantada de todas estas preguntas.